Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo, al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Saludo cordial, estimados amigos que siguen en la transmisión de Radio Mundial Adventista, y bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica en esta hora del día. Gracias a cada uno por permitirnos llegar hasta sus lugares de origen con esta lección en el marco de esta serie, El Gran Conflicto y el Origen del Mal. La lección para esta Radio Escuela Bíblica lleva por título El Hijo convoca a un concilio. Para profundizar en el tema nos acompaña Juan Esteban López. Él es estudiante de teología en la Corporación Universitaria Adventista. Juan Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, nuevamente por estar acá, los oyentes por escuchar. Hoy nos deleitaremos y nos gozaremos nuevamente adentraremos en el estudio maravilloso del gran conflicto. Y es que la envidia de Lucifer, hablábamos ayer sobre o contra el Hijo, creció al punto de que no pudo retenerla más en su corazón. Los ángeles, después de admirar a Lucifer por siglos de felicidad, escucharon por primera vez de él un comentario desfavorable, incluso calumniador e injuriador acerca de la administración divina. ¿Cómo continúa esta historia de la rebelión en el cielo, Juan Esteban? Claro que sí, recordemos que según lo tratado ayer, Dios creó un ser perfecto, pero vemos que con el tiempo empezó a tener envidia, ¿cierto? Y a desarrollarse ese punto, ese desarrollo del pecado, eso extraña, algo que solamente le estaba ocurriendo a él. Entonces, quisiera también recalcar que la Biblia, por ejemplo, cuando buscamos en Job, capítulo 1, 6, nos menciona de un concilio que se hizo allí, y dice Job 1:6, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Nos hace referencia a que Dios se goza en comunicar las verdades con sus hijos. Él siempre está presente con ellos y su amor quiere estar cerca siempre de sus hijos. Una de las cosas que causó el pecado, separación entre Dios y comunicación con su pueblo. Está escrito ahí en Isaías. Sí, está escrito. Entonces acá lo que viene diciendo es que un día pues el Hijo convoca a los ángeles para tener un concilio, una reunión, con el fin de ¿qué? De hacer recordar que Él era el creador de todos ellos. Recordemos que la segunda persona de la deidad es el creador, el autor de la vida, quien sostiene y ayuda a que todos estén allí, sino también la infinita bondad de Dios y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Y esta introducción para hablar hoy acerca del concilio convocado por el Hijo, más conocido en el lenguaje humano como la segunda persona de la Trinidad. Pero antes de continuar y de profundizar ya en el tema, los invito a cada uno de ustedes, seguidores de esta Radio Escuela Bíblica, para que oremos, por favor. Eterno Padre, gracias por la nueva oportunidad de estudiar tu palabra a través de la Radio Escuela Bíblica en AWR Colombia. Úngenos con tu Santo Espíritu. Bendice a Juan Esteban López al trazar este estudio y permite, Señor, que los oyentes puedan ser movidos a compasión, movidos al arrepentimiento y a la aceptación de Jesús como su Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Juan Esteban, entonces continuemos. Satanás, o más bien Lucifer, en aquel entonces todavía no era Satanás, todavía no era Satanás. Lucifer envidia a Jesús y quiere ocupar el lugar de Jesús.
Sí, es uno de los puntos que se estaba desarrollando en ese ser. Entendemos otro punto de vista acá, que solamente eso que estaba pasando lo sabía Dios. O sea, los ángeles no sabían nada, pues ellos qué van a saber, porque nunca jamás en la vida había existido eso, ni nada de eso. Entonces era algo personal entre Dios y Satanás. Él lo estaba experimentando, ¿cierto? De pronto se preguntaría, ¿qué es esto que siento? Pero no permitió, sino que permitió que se desarrollara ese extraño envidia, celos y codicia, que es lo que empezó a codiciar. Un trono allí estará semejante al Hijo de Dios. Bueno, encontramos en las Escrituras, y ayer los analizábamos en la lección anterior, en Ezequiel, en Isaías, hablando acerca de la perfección con la que Lucifer fue creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Pero encontramos en las Escrituras, por ejemplo, en las cartas Paulina, que no existiera el pecado si no hubiera una ley que me señalara el pecado. ¿Acaso existía la ley de los 10 mandamientos en el cielo como para poder haber dicho: Satanás, estás en rebelión, Lucifer, estás en desobediencia, Lucifer, estás obrando mal? La revelación, la Biblia nos dice en el Salmo 111, versículos 7-9, dice: las obras de sus manos son verdad, y juicios fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. El obrador, el creador de la ley es Dios, y Él es eterno. Quiere decir que esta ley tiene principio eterno. Para allí darle a entender algunos comentarios que hacen algunas personas referente a los que observan los 10 mandamientos, dice que son ley de adventistas, de judíos o de otras personas. No, eso es ley de Dios, es la ley de Dios. Y ya existía entonces desde antes incluso de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Simplemente que no había una necesidad de decir, mira, no debes de matar, no nada, porque era el principio del estilo de vida que se vivía. Era un estilo de vida, era tan natural para ellos como lo es tan natural para nosotros como respirar. Claro. Era natural, era en cada ser humano. Claro, entonces, y entonces por eso es que nadie nos vive diciendo, tienes que respirar porque si no te mueres, tienes que respirar. Nadie nos vive diciendo eso, lo hacemos naturalmente. Okay. Eso es lo que pasaba en ese principio, en ese orden del cielo, que aún el mismo Luzbel lo vivía, ¿cierto? Al mismo Luzbel lo vivía. ¿Qué es la ley entonces? La ley nos muestra lo malo o el desarrollo, el pecado que está en nosotros. Es como ese espejo que limpia nuestra alma. Entonces, en este concilio es revelada, ¿cierto? Y causa admiración. ¿Cómo así? ¿Una ley? Todos se miraron sorprendidos. La noción de que había una ley sorprendió a todos los ángeles, casi como algo que no había soñado antes. No había sido necesario hacerla conocer, porque nadie jamás había pensado ni obrado sin amor. ¿Cómo le parece, Carlos? Nadie jamás había obrado ni pensado sin amor. O sea, siempre su pensamiento, su conducta, su obrar, su hacer era para el bien. ¿Cierto? Como dice la Escritura, era de continuo hacia el bien en este caso. Continuo hacia el bien. Por eso la expresión, qué raro, una ley. Y allí, ¿qué es lo que hacen? Ellos, los ángeles, vivían con la ley escrita en sus corazones. ¿Qué es lo que Dios se propone hacer hoy día con nosotros? Claro, por eso la Escritura, Hebreos capítulo 8, 10, después de tanto tiempo que ha transcurrido de pecado, el propósito de Dios con nosotros en esta tierra es eso, precisamente un nuevo pacto, quitar este corazón de piedra, este corazón malo, y poner su santa ley. Es un privilegio, que bueno que nosotros lleguemos a hacer y a pensar, y todo pensamiento sea como el de los ángeles, sea continua bien con la ley de Dios en nuestros corazones. Entonces, debido a que ya había una ley, desde la eternidad podríamos señalarlo, es que decimos que surgió el mal en Lucifer. Y cuando el pecado se originó en el cielo, Satanás comenzó a infringir las normas que ya estaban establecidas. Incluso podría suponer yo, desde antes de la creación del mismo Lucifer. Si él fue expulsado del cielo, hubo una razón, y esa fue
porque pecó. Y el pecado, recordemos, dice la Escritura, es transgresión de la ley. Entonces, si no hubiera habido una ley en el cielo, no podría haberse dicho que Lucifer pecó y que de esta manera se convirtió en Satanás. ¿Qué mandamientos quebrantó Lucifer en el cielo para que se hubiera dicho pecó? Muy bien. Aquí uno de los mandamientos de los cuales Luzbel oró fue básicamente aquí puedo resaltar 4, ¿cierto? Que es no codiciarás. Satanás codició la posición de Jesús en el cielo, está incluido en los 10 mandamientos. No matarás, ¿cierto? Satanás mató con su odio, porque empezó a odiar a Jesús y a todos sus seguidores, todos los que se oponieron en frente de su gobierno. No tendrás dioses ajenos. Satanás quiso ser como Dios, ¿sí o no? Dijo, seré semejante al Altísimo. Y no mentirás, porque Satanás colocó cizaña en la mente de todos los ángeles, de los engañados y no engañados, para que le hicieran guerra a Dios. Se volvió un experto calumniador y difamador. Por eso la Biblia le llama el padre de la mentira. Claro. Porque es experto en mentir. Hay algo que debemos de, nuevamente lo recalco mucho, porque vuelvo y le digo, para nosotros lo conocemos al detalle: mentir, robar, codiciar, porque nosotros en nuestra carne lo vivimos y lo experimentamos muchas veces. Pero recordemos que el pensamiento de los ángeles, los seres allí, eran de continuo al mal. Entonces fácilmente ellos no podían distinguir entre si era verdad o si era mentira. Todo lo que dijera Luzbel era considerado verdad, ¿cierto? Porque Luzbel, de entre todos los ángeles, él estaba por encima de ellos y era la 4ª persona más importante en todo el universo. Después de Cristo, era el más encumbrado, dice Elena de White también. Sí. Y vale la pena resaltar que así Lucifer hubiese quebrantado uno de estos mandamientos con el solo falso testimonio, ya él se hubiera hecho acreedor de quebrantar todos los mandamientos, porque bien dice la Escritura que el que falla en uno se hace culpable de todos. Claro, eso lo confirma Santiago 2:10. Si quebrantamos un mandamiento, nos hacemos culpables de toda la ley. Carlos, quisiera pues mencionar acá, sabemos que aquí también hay personas que de pronto tengan un desconocimiento de la ley, qué ley es la que estamos hablando. Claro, yo quisiera leerla, la ley que está en Éxodo capítulo 20, versículos 2 en adelante. Esta es la ley que estamos hablando y la que está en el cielo, ¿cierto? Como tal, y la cual se desarrolla y cual fue evaluado Luzbel. Vamos a leerla, Éxodo 20 del versículo 3 en adelante. Dice, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejante de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Primer mandamiento. Segundo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no era por inocente Jehová al que tomares su nombre en vano. Cuarto, te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el sábado, el 7º día, es sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no harás falso testimonio contra tu prójimo.
Y 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criado, ni su buey, ni asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Carlos, esos son los mandamientos que según la palabra de Dios son los que son eternos, los que Salmo 117, 7, 9 dice que eternamente y para siempre son grabados. Es decir, desde antes de la creación de Adán y Eva y desde antes del momento en que Dios escribe esta ley con su propio dedo en el monte de Sinaí, ya la ley existía. Claro. El principio de la ley existía, pero entonces Dios se ve en el deber de escribir explícitamente la ley para, digamos, encasillar el principio en una normatividad con el propósito de que nosotros la podamos cumplir y la tengamos más clara. Claro, es una ley que ya para el hombre, cuando se desarrolla, se viene el desarrollo del pecado, debe ser explícita. ¿Qué es? ¿Qué significa? Pues un principio es amar a Dios, ¿cierto? Ese es como el resumen, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero ¿de qué manera se ama a Dios? Entonces Dios le explica en los primeros cuatro mandamientos. ¿Y qué es amar al hombre o al prójimo? Se especifica en los otros 6 mandamientos. Y es que bien dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si tú dices que amas a Dios, pero no guardas los mandamientos, la Biblia dice eres un mentiroso, porque el amor a Dios se demuestra en obedecer su ley. Qué interesante esto. Entonces Dios convoca un concilio para dar a conocer estos principios de su santa ley a todos los ángeles debido a la nueva rebelión que estaba surgiendo en Lucifer. ¿Qué pasa en ese concilio? Claro que sí. Como poco a poco el pecado nace pequeñamente en la mente, después se va haciendo acción y después se hace y se transmite a otra persona. Ya se estaba haciendo notorio la posición que presentaba, y entonces cuando el Padre convoca un concilio, él hace nuevamente ya concilio general. Cuando esto ocurre, que quienes asisten, todos los seres celestiales, saben que deben compadecer ante la deidad, delante del trono alto y sublime. En esta clase de concilio también se reúnen los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron. Así que los querubines y los comandantes de los ángeles se disponen a dar la bienvenida a los invitados, y con ellos los acompañantes, millones y millones de ángeles, para congregarse al trono, al lado, al frente de la calle de la ciudad de Dios. Qué importante todo esto, porque entonces Dios empieza, podríamos decir, a ejecutar lo que desde las edades sin fin ya había trazado junto con el Hijo y con el Espíritu Santo, como los conocemos hoy día nosotros, y que tiene que ver precisamente con el denominado plan de salvación. Yo quiero invitarlo, usted, estimado estudiante, a una breve pausa para refrescar la Radio Escuela Bíblica, y recuerde que si usted está interesado en recibir un estudio de la Biblia de manera personalizada, puede escribirnos su nombre, su lugar de residencia y la palabra Escuela Bíblica al +57 311 739 5032, y con mucho gusto nosotros nos comunicamos con usted. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Muy bien, entonces como todo, el objetivo de este concilio general era recalcarle a todos los habitantes, seres creados por Dios, que Jesús es igual a Él, que es digno de adoración, que Él es su creador
y que debemos de obedecer fielmente todo lo que Él dice. Nos gozamos. Nadie, ni siquiera Lucifer, había cuestionado alguna vez la autoridad del Padre, porque el Padre era el que estaba presidiendo allí el concilio. Por lo tanto, sus palabras fueron aceptadas plenamente y todos reconocieron con gozo la supremacía de Cristo. Entonces los seres celestiales se postraron ante Él y rinden su amor y adoración. También se le ve a Lucifer postrado. Y la alabanza que se eleva hacia el Hijo lo conmueve profundamente. Renace nuevamente el amor hacia Cristo y se goza otra vez en adorarlo, como el Padre le había dicho. Entonces allí vemos que Luzbel también se postra y nuevamente retorna al amor. Pero, poco tiempo después de concluida la ceremonia de adoración celestial y de recibir los respetos de los ángeles, renace nuevamente en Lucifer el sentimiento de que es favorito en el planeta cielo y su deseo de supremacía otra vez vuelve nuevamente hasta tener celos de Cristo Jesús. Es decir, Juan Esteban, que Lucifer tuvo oportunidades de haberse arrepentido y de haber recibido el perdón divino. Claro que sí, ayer decíamos que tuvo muchas veces, lo soportaron muchas veces, pero yo creo que pasa la misma situación de las personas. A veces da a entender que Satanás o Luzbel era muy movido por su sentimiento, ¿cierto? Por sentimiento lo que sentía. Y eso es bueno, pero también hay que dejarnos llevar por la razón, ¿cierto? O un equilibrio entre razón y sentimiento. Y pues era conmovido en estos palabras de Dios y aún así nuevamente llegaba, pero ¿cómo lo voy a adorar yo si Él es igual que yo? Y rechaza constantemente. Pero recordemos también que Él era un ángel poderoso, ¿cierto? Tenía poder de convocación. Y así como el Hijo, decíamos que hizo un pequeño concilio con los ángeles, también el Padre con todas sus creaciones, ahora Luzbel también hace su propio concilio y también presenta sus puntos a todos los ángeles. ¿Y qué ocurre en este concilio que Lucifer hizo entonces en el cielo? Aquí estamos hablando, para los oyentes que recién llegan, acerca del origen del mal. Y hoy hablando acerca de los concilios que se llevaron a cabo una vez Lucifer empezó a albergar todos estos sentimientos de rebelión y de levantarse en contra del orden natural con el que Dios había creado todo lo creado. Muy bien, 2 puntos básicos que desarrolló puntualmente Luzbel, que se los presentó a los ángeles. Dijo, número 1, es que agrega que ellos son seres santos y que no es necesario para ellos la ley de Dios, que ellos no necesitan porque ellos saben qué hacer, ellos son más elevados y no necesitan semejantes restricciones porque ellos tienen sabiduría suficiente para actuar. Es decir, ellos no necesitan la ley de Dios. Y punto número 2, que la exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre es para Lucifer totalmente injusta, pues argumenta que Cristo debía ser honrado igual que Él y no como el Padre. O sea, 2 puntos nuevamente. 1, que la ley no es necesaria y que Él debía también ser honrado como se honra a Cristo Jesús. ¿Sabes? Los planteamientos que desarrolla aquí Satanás es una ley de libertad y hay un pensamiento popular que dice: haz lo que quieras y sé feliz. Eso es un pensamiento que prácticamente Luzbel estaba planteando en sus corazones. Una rebelión total a lo que era el orden natural de las cosas en el cielo y con el que Lucifer, ya convirtiéndose en demonio, en diablo, en Satanás, pretendía irrumpir para poder exaltarse y, como lo describe Ezequiel e Isaías, ocupar el trono de Dios. Se enalteció el corazón de Lucifer definitivamente, y en sus actuaciones que está narrando aquí Juan Esteban López, pues podemos ver precisamente vestigios de todo lo que la Escritura describe, haciendo referencia a la caída de quien era conocido como Lucifer, un ángel cubridor, un ángel protector. Qué interesante toda esta historia del inicio del origen del mal y, por supuesto, ante todo, del plan de redención para cada uno de nosotros. Claro.
Quiero también mencionar algo que es importante. La astucia, la falacia con la que Luzbel habla lo hacía muy exacta. Una comparación que podemos ver es en el Génesis 3, cómo le habla a Eva con palabras seductoras. De la misma forma, esta estrategia la utilizó con ellos, y en esta reunión estaban presentes todos los ángeles, al punto que la mitad estaba con él, o sea, la mitad quería. Entonces, ¿qué hacía Luzbel? Lo que hacía era que les hacía repetir sus ideas, se las grababa, se las ponía en la mente y hacía que ellos repitieran los dos principios que él decía. O sea, él quería que ellos ángeles dijeran, claro, Luzbel debe de ser adorado como se adora a Miguel. Claro, Luzbel, no necesitamos una ley. Y él implementaba eso en la mente de cada uno de ellos. Entonces acá, otra cosa que hace, y es, los amenazaba, ¿cierto? Porque era astuto. Y decía, bueno, como ustedes ya están recalcando esto y están conmigo, entonces ya deben de seguir conmigo, porque si no el Padre no los va a perdonar. Ustedes ya son, por decir, cómplices míos, y ustedes creen lo que yo creo, y el Padre todo lo sabe. Ustedes no pueden mentirle a esto, y es más, yo sé que esto va a presentarse y vamos a ser llevados a juicio, y ustedes están conmigo. Y los insinuaba, en primero que repetían, y segundo en que ya no había esperanza para ellos. Y es que una mentira repetida muchas veces termina convirtiéndose en una verdad. Bueno, realmente en una falsa verdad. Seguirá siendo mentira siempre. Y entonces ahí empieza la tarea de acusador. Una vez atrapó a estos ángeles que una vez fueron santos, luego empezó a acusarlos. Miren, ya ustedes están conmigo. Sí. Miren, ya ustedes no tienen marcha atrás. No tienen esperanza. Ya no hay esperanza para ustedes. Les toca llegar hasta el final conmigo en esta rebelión. Y con estas mentiras, de acuerdo con Apocalipsis, logró arrastrarse hasta la tercera parte de los ángeles del cielo. Lo que pasa aquí, Carlos, es que como estaban todos presentes en este argumento, dos cosas quiero resaltar. Es la misma estrategia que utiliza hoy con nosotros, ¿cierto? Sí. Cuando equivocamente yerras en un pecado que tiene perdón, todos los pecados tienen perdón. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Excepto el que mismo Jesús dice, el de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Claro. Sin embargo, cuando estás la persona allí en el pecado, le dice, Dios no te va a perdonar. ¿A qué vas a la iglesia? Ya no hay esperanza para usted. ¿Para qué oras? ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? No, sigue así. Sí. O también dice, si ya hiciste esto, ¿por qué no haces esto? Entonces lo lleva a condición de que la persona se pierda. Es una guerra mental, ¿cierto? Una guerra mental que se está viviendo allí. Lo otro que quería mencionar de acá era que, pues bien, también estaba allí presente otro poderoso ángel, que es el ángel Gabriel. Y él permaneció fiel a Dios, e inmediatamente salió con la mitad de los ángeles a comunicarle a Miguel lo que estaba pasando. Y él sí no creyó las palabras de que no había esperanza, porque mira, no era cierto que ya no había más esperanza de reconciliación con el trono. Aún Lucifer podría haberse salvado a sí mismo, y a muchos ángeles aún no había desechado completamente la lealtad de Dios. El pecado que habían cometido contra la ley de Dios iba a ser pagado por el mismo Hijo de Dios, y así, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, según Colosenses 1:20. ¿Pero qué pasó? Pero el rebelde quiso hacerles creer que ya no se podía volver atrás, a fin de asegurar el favor de sus súbditos. Interesante todo esto, y ahí podemos empezar también a ver cómo se originó el mal en quien fuera un ángel de luz y quien hoy día llegó a ser Satanás, diablo o enemigo de Dios, enemigo de las almas. Y también ahí podemos aprender lecciones de cómo él utiliza las mismas artimañas para engañarnos a cada uno de nosotros con el propósito de llevarnos lejos, muy lejos de Dios, así como se encuentra Él en la actualidad. Claro que sí, ya podemos ir concluyendo, ¿cierto, Carlos? Por supuesto. Podemos concluir esto. Primero, saber
que estamos viviendo una guerra espiritual, ¿cierto? Satanás ya gozó del cielo, él sabe lo maravilloso que es estar allí, la bendición que es estar allí. Por eso él se va y ataca a toda la humanidad, ¿cierto? Que quebrante sus leyes, sus 10 mandamientos. Y al quebrantarlos se ocupa en decirle que ya no hay esperanza ni salvación. ¿Cuántas personas quizás estarán oyendo, están en lugares creyendo que ya no hay esperanza, ni vida, ni ya nada se puede hacer, que su caso está perdido? Quizás Satanás lo tiene allí en un rincón, arrinconado. Pero, ¿sabes? Jesús es experto, especialista en el pecado. Pues él aborrece, claro, al pecado, pero ama al pecador. Y él está dispuesto hoy. Tenemos la oportunidad, así como la tuvieron Luzbel y sus ángeles, de reivindicarnos con Dios, de aceptarlo hoy nuevamente y empezar ese camino junto a Él, porque todavía hoy, Carlos, hay esperanza. Amén. Y todavía hoy hay esperanza porque está establecido el trono de la gracia, al que podemos acercarnos cada uno de nosotros con la plena confianza de que nuestro Jesús, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, intercede todavía hoy por cada uno de nosotros ante el Padre y ante el Espíritu Santo. Así que la invitación es para que, si tal vez has sido atrapado por cadenas de engaño, por cadenas satánicas, pues busques a Jesús para que seas libre en Él y de esta manera puedas llegar al arrepentimiento necesario con el propósito que puedas tener vida eterna, esa vida eterna que solo ofrece nuestro Salvador Jesucristo. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. Y antes de ir a la oración, quiero agradecerle a cada uno de ustedes nuevamente por permitirnos llegar hasta su lugar de origen con esta lección de la Radio Escuela Bíblica. Agradecerle también a Juan Esteban López, estudiante de Teología en la Corporación Universitaria Adventista, quien nos acompañó en este espacio. A ustedes, invitarlos, recuerden que si quieren estudiar de manera personalizada las Sagradas Escrituras, pueden escribirnos con su nombre, su lugar de residencia y la palabra Escuela Bíblica al más 57 311 739 5032, más 57 311 739 5032, y nosotros con mucho gusto nos contactamos con ustedes para que definamos un tema a estudiar, el horario y el día, para poder entonces finiquitar el estudio personalizado de las Sagradas Escrituras. Juan Esteban, gracias por habernos acompañado. Listo. A ustedes también, a los oyentes, por escucharnos. Y a ustedes, estimados amigos de la Radio Mundial Adventista, gracias por habernos sintonizado. Recuerden, quédense en la programación. Así que, Juan Esteban, por favor, usted dirige la oración final de este episodio. Claro que sí, vamos a orar. Bondadoso Padre de amor y de misericordia, te damos gracias, Señor, porque tu amor es infinito, Señor. Nos has amado con amor eterno y nos brindas la oportunidad del perdón. Permite que en nuestros corazones Cristo sea ese ayo que nos restaure, nos refresque nuestra alma para vivir una vida en perdón y en salvación. Permanece, Señor, en nuestras vidas y que el poder del Espíritu Santo bendiga a cada familia que escucha este programa. En el nombre de Jesús, amén.